Perfecto, bueno, entonces muy, muy linda la experiencia, muy motivadora. Si se dieron cuenta, vimos a ese estudiante en su contexto, sus compañeros, sus compañeras, su familia. Por supuesto, hay otro video incluso de esta misma región que da énfasis en sus docentes, en su comunidad educativa, y eso es lo que realmente enriquece el ejercicio, ver a los estudiantes y a las estudiantes como un todo. Nosotros no podemos llegar a la escuela y dejar en casa las emociones, no podemos llegar a la escuela y dejar en casa toda la dinámica familiar que nos atraviesa o que atraviesa a los estudiantes y a las estudiantes de manera permanente. Entonces, qué bueno poder empezar a comprender ese enfoque. Como este webinar justamente habla de la valoración pedagógica, entonces el enfoque que queríamos definir es, bueno, cómo haber hecho una valoración pedagógica en el caso de este estudiante marcó la diferencia, porque permitió que se pudiera identificar cuáles eran esas fortalezas, cuáles eran esas formas en que ese estudiante interactuaba con la información, con su entorno, con los aprendizajes, y de esa manera poder propiciar los ajustes que fuesen necesarios y requeridos para poder dar entonces alcance a cada uno de ellos. Entonces, bueno, he hecho este análisis y comprendido que esto es una de las formas como esperamos en cada una de las comunidades educativas y también en el rol general de los actores que estamos aquí confluyendo, y es comprender que también desde las secretarías de educación debemos tener ese marco amplio del ser humano en su integralidad y del ser humano como digamos, personas independientes, diferentes, que así somos, y que realmente nos van a permitir poder reflexionar en torno a las diferencias que son ricas, lejos de alejarnos, lo que permiten es que nos integremos, nos interactuemos de forma diferente. Entonces, en este momento, ahora sí, vamos a intentar establecer nuevamente comunicación con Diana Álvarez desde el Ministerio de Educación. Dianita, cuéntanos si nos estás escuchando. Vamos a conversar un poquito aquí en torno a algunos aspectos. Unos que hemos venido rescatando del chat, han estado muy activos, muy activas en el chat, y se los agradecemos porque lo que queremos justamente es que estos espacios sean de retroalimentación positiva para ustedes, es decir, que ustedes logren poder identificar esas preguntas, más bien esas respuestas a las preguntas que en su quehacer diario les van a enriquecer este ejercicio. Entonces, Dianita, te voy a lanzar unas preguntitas que hemos escogido y rescatado del chat, y otras que teníamos planeadas en este ejercicio. Entonces, nuevamente, bienvenidísima. Y la primera pregunta dice, ¿quién debe iniciar la valoración pedagógica? ¿Existe un orden para ello? Sí, muy buenos días, espero que me escuchen mucho mejor. Ahora sí, ¿me Yo te alcanzo a confirman? escuchar bien. Sí, ¿Sí? ¿Está bien? sí, señora. Listo. Bueno, pues hace un momento que intervenías, saludaba por supuesto a todas las personas que nos acompañan desde las diferentes regiones del país. Saludaba a nuestras invitadas, a Cindy Bolívar, gracias por hacer parte de este proceso. Un saludo también a Paola Barrito y al equipo de la Universidad Nacional que hacen esto posible a través del convenio que tenemos con el Ministerio de Educación. En relación con quién empieza la valoración pedagógica, lo primero que tenemos que decir es que la valoración pedagógica es una acción natural de los docentes. Todos los maestros hacen valoraciones pedagógicas de manera permanente, consciente, y la hacemos para todos los estudiantes. ¿Qué pasó y por qué es necesario hacer una valoración pedagógica estructurada, con seguimiento? Pues cuando algunos estudiantes presentan barreras en el entorno, es decir, hay una serie de barreras que hacen que el estudiante tenga algún tipo de necesidad de ser ajuste razonable, y se requiere entonces que la valoración pedagógica sea consciente, pero no es un asunto alejado de la labor docente, no es un asunto alejado de la pedagogía. Eh, es de manera natural lo que los maestros hacen en el día a día: observar a sus estudiantes, escuchar sus necesidades, escuchar sus gustos, escuchar también qué no les agrada, y en relación con eso, dinamizar sus planes, dinamizar su labor pedagógica. Así que la valoración pedagógica inicia desde el mismo momento en que somos docentes, desde que entramos en la puerta del colegio y saludamos a los niños, saludamos a las familias, desde que llego a mi aula de clase y encuentro un grupo de estudiantes que están jugando parques. Es mi valoración pedagógica, ¿verdad? De manera natural. Así que inicia con mi labor como tal de docente. ¿Por qué no ha sido necesario hacerla y ponerla en decretos, en leyes, cierto? Pues porque estábamos dejando personas por fuera, porque debíamos hacer conscientes la necesidad, la urgencia
de no discriminar y de, por el contrario, generar los ajustes regionales que le permitieran a todos los niños, jóvenes, adolescentes hacer parte del sistema educativo. Entonces, ¿dónde empieza? Empieza mi rol como docente. Empieza cuando yo decido ser docente. Ahí empieza la valoración pedagógica. ¿Cuándo debe empezar? Cuando uno requiere apoyos de ajustes razonables desde que está matriculado en el colegio. Porque ahí empieza una serie de diálogos con la familia, ¿no? Y no para que me traiga un diagnóstico de salud, finalmente puede que no tenga ningún diagnóstico, que no se necesite incluso ningún papel de salud para hacer lo que debo hacer en mi aula de clases, que es valorar precisamente el desarrollo, el aprendizaje, la forma en que se comunica, la forma en que manifiesta sus emociones. Y eso, por el contrario, nos lleva a una labor, una interacción importante con la familia, que por supuesto, si a todos y cada uno de nosotros nos preguntan por nuestro familiar cercano, nuestro esposo, nuestra esposa, hijos, hijas, los nietos, los sobrinos, seguramente vamos a dar cuenta de esas preguntas claves que por ahí Cindy y Paola nos relataban hace un momento de qué le pregunto a un niño, qué le pregunto a la familia para saber por dónde caminar. Y que esas preguntas no son relacionadas con una evaluación, ¿no? Y creo que por ahí dialogaban hace un momento la diferencia entre evaluación y valoración, que son dos asuntos completamente distintos, pero que la valoración pedagógica sí debe incidir en las transformaciones de la evaluación. Entonces, inicia con la decisión de cada uno de nosotros, desde nuestro rol en el que estamos, como docentes, orientadores, docentes de apoyo pedagógico, de valorar a quien está con nosotros, de valorar a quien está a nuestro lado, de reconocer sus habilidades y de hacer un seguimiento, por supuesto, en relación o cuando efectivamente ese niño esa niña requiere de ajuste razonable. Y de una vez voy lanzando algunas frases importantes. Si se quiere hacer un muy buen ajuste razonable, se exige, se requiere una muy buena valoración pedagógica. Si no hay valoración pedagógica, difícilmente, muy difícilmente, vamos a encontrar ajustes razonables pertinentes, coherentes, eficientes, que efectivamente el niño sienta la satisfacción de que esto era lo que yo necesitaba. Así que valoración pedagógica es clave en nuestro proceso de educación inclusiva. Perfecto, Dianita, muchas gracias. Nos reportan que no se entiende a veces por momentos bien, entonces, pero igual, digamos que lo esencial se logró comprender, sabemos que debemos definir muy bien cuál es, primero que todo, que la valoración empieza desde que ese estudiante, ese niño, esa niña, ese adolescente ingresa, casi que se matricula pues en esa comunidad educativa, porque todo lo que ocurre en esa interacción de ese estudiante con su entorno, no solo en términos académicos, sino en términos lúdicos, en términos culturales, en términos deportivos. La interacción que tiene en general es incluso parte de esa valoración, porque permite reconocer esas preferencias, esos gustos, esas formas como interactúa mucho mejor con su entorno. Entonces, esta imagen que estamos proyectando, por ejemplo, nos ayuda a identificar algunos de esos ejes que deberían estar presentes cuando nosotros definimos una valoración pedagógica. Y eso se enlaza muy bien con la segunda pregunta, Dianita, que queríamos hacerte, y es si desde el Ministerio de Educación Nacional tienen o recomiendan un insumo o un documento o una guía que permita como darle una estructura metodológica a esa valoración pedagógica o una estructura en términos de forma a la valoración pedagógica. Bueno, muy bien. En términos de la instrumentalización de la educación inclusiva, pues de manera personal también yo digo, entre menos instrumentos mejor. ¿Ya? Hagamos de esto un ejercicio que efectivamente se viva en la educación inclusiva. Sin embargo, para facilitar este proceso, pues nuestro gran instrumento que ha garantizado el derecho de muchos en el país, pues el Plan Individual de Ajustes Razonables contempla algunas preguntas, algunos indicadores de valoración pedagógica. Así que, y bueno, creo que en la sesión anterior, en el webinar anterior, les contábamos y volvemos a hacer el recorderis. Les contamos a los funcionarios de las Secretarías de Educación. Les hago el paréntesis para dar la claridad. En este convenio vamos a tener una serie de webinars en los que vamos a estar invitados a veces toda la comunidad educativa,
y en otras ocasiones solo funcionarios, de acuerdo con los alcances que tenemos. Ya tuvimos un primer webinar en donde les contamos a los funcionarios de la Secretaría de Educación el alcance del convenio. Y en ese alcance del convenio les contamos hoy a todos quienes se conectan y nos acompañan que vamos a actualizar este año el plan individual de ajuste razonable con su guía de implementación. Y esa guía de implementación, por supuesto, deberá traer la valoración pedagógica. Así que, si bien hemos venido avanzando en los últimos años en generar una serie de estrategias, en transformar la mirada y el mito de creer que la valoración pedagógica es o el reporte de salud o que es la evaluación que le hacen al niño en términos de lectura, escritura, suma y resta, no, eso no es valoración pedagógica, pues queremos generar unas orientaciones que nos permita a todos como país poder hacer unas valoraciones pedagógicas mucho más pensadas en los procesos, en los niños, que efectivamente sean valoraciones y no desvaloraciones, ¿no? Que se estén valorando todos los aprendizajes, todo lo que ese niño hace, todas sus interacciones, y no es valorando no sabe, no puede, ¿no? Sino que efectivamente esperamos que este proceso este año, que nos lo va a entregar la Universidad Nacional, y es un trabajo conjunto, puede entonces darnos cuenta de qué es valorar pedagógicamente a nuestros estudiantes, de manera que se facilite, se oriente, se canalicen los ajustes razonables que se requieren efectivamente, y que ni la valoración pedagógica ni los ajustes razonables dependan de un entorno salud. Es una tarea absolutamente nuestra de educación. Somos los expertos en la educación y les hacemos esta labor. Y que no se convierte tampoco, no puede ser la valoración pedagógica una evaluación de contenidos o una evaluación de conocimientos en términos de asignaturas, ¿no? La valoración pedagógica se desliga un poco de estos procesos, incluso que no están de acuerdo con la formación integral y la evaluación formativa que se ha planteado en este país. Así que la valoración pedagógica, entonces, esperamos que cada vez se posicione más como esa herramienta, ese canal que nos ayuda a todos los docentes a brindarles herramientas para que nuestros estudiantes tengan los ajustes razonables que requieren. E insisto, no es solo para estudiantes con discapacidad, para todos los estudiantes, pero especialmente estudiantes, por ejemplo, en condición de enfermedad que requieren de apoyo académico especial, o estudiantes con trastornos específicos del aprendizaje o el comportamiento, o estudiantes con capacidades de talentos excepcionales. Seguramente que si saben hacer muy bien una buena valoración pedagógica, vamos a ayudar a todos sin excepción. Perfecto, Dianita. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos a pesar de tu actividad presencial en la que estás. De verdad, gracias por todas las reflexiones. Rescato cosas muy importantes, como por ejemplo el hecho de que mencionas que la valoración debe ser con una connotación positiva. Es decir, no se trata de hacer una descripción, no es describir lo que no puede o lo que se le dificulta o lo que no logra a ese estudiante o esa estudiante, es todo lo contrario. A mí me gusta poner este ejemplo. Imagínense que es la primera vez que ustedes o que yo me presento frente a ustedes y les digo, bueno, yo les voy a contar que no me llamo Carolina, que no nací en Inglaterra, que no acaso que no sé patinar, que no veo los Looney Tunes, que no, es decir, para que ustedes puedan definir o llegar a una comprensión de quién realmente está frente a ustedes, pues la forma no sería empezar diciéndolos no, porque pues cuando yo digo no, dejo por fuera todos los sí. Entonces ustedes dicen, no me se llama Carolina, pero se puede llamar Luisa, Catherine, Cindy, Diana. Eso no les da información relevante para poder entender quién es esa persona que está frente a ustedes. Es una forma sencilla de dimensionar de qué se trata la valoración pedagógica. La valoración pedagógica es un ejercicio que busca poder darle unas dimensiones a ese ser humano que tenemos al frente, a ese estudiante, y permitir dentro de esas definiciones poder hacernos un mapeo general y poder ver a ese estudiante en un entorno completo. Por supuesto, el tema salud es uno de los entornos, pero no es el que nos ocupa desde la educación, no es el que nos ocupa desde nuestro eje pedagógico. Esta imagen que tenemos, que entiendo que algunos la ven, porque otros no, pero bueno, la voy a describir en todo caso, nos dice, bueno, ¿qué son los sí, qué son los no?
Entonces, me voy a concentrar ahora sí en el no, y no es un diagnóstico médico. Es decir, eso es importante para el área de salud. Yo dentro de mi educación, yo dentro de mi comunidad educativa puedo tener 3 estudiantes a los cuales yo veo que los motiva más las actividades que yo hago de manera manual, por ejemplo, y eso no tiene nada que ver si 2 de los 3 o 1 de los 3 estudiantes tiene un diagnóstico y los otros 2 no lo tienen. Hay una preferencia sobre las actividades manuales. Más allá de lo que ocurra después en un consultorio médico, eso no tiene que incidir directamente porque si bien es cierto, hay estudiantes que tienen unas connotaciones específicas, por ejemplo, en términos de salud, como lo apuntaba Dianita, por un proceso de enfermedad que requiere que nosotros hagamos una valoración pedagógica de ese momento de ese estudiante. Además, la valoración pedagógica es un ejercicio para todos y todas los estudiantes. ¿Por qué? Porque todos y todas los estudiantes tienen preferencias, tienen gustos distintos, tienen enfoques y formas distintas de comunicarse, de pensar, de sentir, de interactuar con la información. Si nosotros en este momento hiciéramos el ejercicio de comparar las fotos de 5 o 6 de las neveras de algunos de los que estamos aquí, veríamos cosas muy distintas, porque nos gusta comer cosas distintas, porque nos gusta también ver cosas distintas, nos gusta aprender de formas distintas. Eso es una realidad. Entonces, lo que busca la valoración pedagógica es poder definir eso, es poder decir, miren, este es un estudiante, una estudiante que tiene estas formas de interactuar, estos gustos, estas preferencias, estas maneras, estas familias, estas características, que una de ellas puede ser una característica de salud o no, pero que yo debería poder lograr desde lo pedagógico, porque aquí es una reflexión grandísima e importante, es nuestro rol es pedagógico, y por eso muchos de los que estamos aquí conectados y la gran mayoría de los participantes o los que pertenecen a las comunidades educativas tienen una formación pedagógica, son licenciados o licenciadas y tienen una formación que les permite poder comprender la forma como hacer ese proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más ligero, mucho más grande, mucho más representativo. Entonces, llamémonos a pensar en esa dimensión y a dejar de darle un eje tan central o un eje central, porque no lo tiene, a la parte del diagnóstico o a la parte de salud, porque realmente nuestro abordaje es como tengo ese estudiante allí en mi comunidad educativa. ¿Quién es? Punto. La forma o por qué le gusta una u otra cosa no tiene que ver en el quién es, en el ahora o en el qué representa dentro de mi comunidad educativa. Esa es la reflexión a la que queremos llegar. Entonces, bueno, seguimos viendo muchos comentarios y saludos de las regiones. De verdad, muchas gracias por la paciencia. Hola. Dale, Diana. Quiero confirmar que tenemos mejor conexión, que me escuchan mejor. Tendrías que hablar un poquito más larguito. No, a ver si... lo siento mucho porque parece que es la plataforma. A Paola también a veces se le distorsiona el sonido. Intenté cambiar de conexión, pero no sé si nos escuchan mejor ahora. Pues yo, Okay, digamos, se te entiende, pero se te escucha igual con un poquito de como de corte, que de pronto es lo mismo que me pasa a mí según me estás diciendo, pero a ver, de todas maneras, considero que si quieres démosle paso a Kate y a Cindy, que tenemos otras preguntas que están dentro del ejercicio, y más bien intentamos al final hacer unas reflexiones de tu parte y a ver, vemos si logramos entonces en ese momento el sonido con un poquito mejor de discriminación. Listo, entonces muchísimas gracias nuevamente a las personas que están en el chat, que están conectadas, esas más de casi 650 personas que se han mantenido, y de verdad pues esperamos que poder ir mejorando entre todos y como decía Kate hace un momento, esta es la realidad de los territorios, esto es lo que nos pasa en la escuela, esto es lo que nos pasa en las comunidades, y es bueno también entender que aún con circunstancias o aún con situaciones que no nos ayudan tanto, podemos hacer ajustes y podemos ajustarnos y podemos decir, ok, no lo logré como se me imaginó, lo puedo hacer distinto y lo puedo hacer de otra manera, y lo importante es que todos y todas ustedes que están conectados reciban el mensaje valioso que queremos que le dé un avance a la educación inclusiva, y en este caso pues es la valoración pedagógica. Entonces, Kate, las dejo, Kate, Cindy, para que nos sigan instruyendo. Así es. Gracias, Paito. Gracias, Dianita. Ahí vamos dando también el tiempito para recibir esos cierres que queremos dar también de parte del ministerio, que es tan importante.
Cindy, pues acá nuestra idea también es eso, empezar como a cerrar un poco el proceso. Les pido que me permitan un segundo o la que se termina yendo soy yo. Ya, entonces le quiero preguntar a Cindy como en clave de estos cierres, algunas preguntitas para que también terminemos de llenar esta caja de herramientas de las personas que están con nosotros conectadas. Y es, ¿cómo desde tu experiencia en todos estos temas de valoración pedagógica, estas dinámicas en aula, en la formación también de docentes y demás, pues se puede ver cuáles son esos elementos indispensables, esos que no pueden faltar cuando hacemos valoración pedagógica con enfoque inclusivo? ¿Por qué hacemos de pronto estas precisiones? A veces nosotros decimos, ¿por qué ponerle el apellido inclusivo cuando ya de por sí la educación debería ser así? Este es nuestro proceso de aprendizaje y vamos a buscar que esto en su momento sea algo interiorizado, que sepamos que cuando hablamos de educación, pues tiene que ser inclusiva, y de pronto hay prácticas de valoración que no vienen desde este enfoque. Entonces la idea es que partamos de allí. Esos elementos que desde este enfoque de educación inclusiva no pueden faltar cuando hacemos valoración pedagógica. Bien, elementos importantes. La voz del actor principal, que es cada uno de nuestros estudiantes. Todo proceso de valoración pedagógica debe hacer un ejercicio intencionado de escuchar esas voces, de sus gustos, de sus preocupaciones, de sus habilidades, de aquello que prefiere o no en el aprendizaje. Hay algo que es muy importante y es, nuestros estudiantes muchas veces tienen unas preferencias, ¿cierto?, sobre lo visual, sobre lo auditivo, sobre ejercicios prácticos. Ya decíamos que estos insumos son muy poderosos para poder planear adecuadamente. Entonces, recoger esa voz de los estudiantes es muy importante. Es un aspecto que no podemos saltar. A veces con cierta mirada le damos prelación a otros actores y realmente tenemos que entender que quien está ahí en el aula, quien recibe el acompañamiento es ese estudiante. Entonces, eso es un aspecto fundamental. ¿Qué otro elemento es muy importante? Poder vincular todo el tema de su contexto y vida familiar. En este sentido, pues volvemos sobre la idea de poder hacer un trabajo conjunto con las familias, poder a partir también de sus voces reconocer qué elementos podemos complementar en el acompañamiento pedagógico, entender el contexto en el que vive el estudiante. Eso implica reconocer su barrio, eso implica reconocer su historia de vida, ¿sí? Entonces son esos elementos muy importantes. Reconocer esas habilidades concretamente, no necesariamente con la aplicación de pruebas ni nada, sino hay acciones, actividades que nos permiten identificar si el chico, la chica, el estudiante dibuja muy bien, o de pronto tiene un interés musical, o de pronto tiene una habilidad deportiva. Entonces, esos elementos, entendiendo también de manera muy amplia lo que es la inteligencia y las habilidades, ¿cierto? No solamente por lo escrito o lo matemático, que son también aprendizajes importantes, sino también dándole oportunidad a otros aspectos, porque es que desde ahí es que vamos a entender ese potencial de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Entender que dentro de la valoración pedagógica a lo que le apostamos es a un bienestar integral, y entonces en ese sentido entender que la valoración pedagógica debe apuntarle a ese bienestar integral de los estudiantes en términos también de sus emociones. Por eso también muy importante establecer cómo se siente el estudiante en la escuela, con sus compañeros, con este proceso. Son como algunos elementos que yo creería que son relevantes. A establecer también esa red, ya lo habíamos mencionado, establecer las redes con las que contamos para acompañar a ese estudiante. A veces nuestros estudiantes participan en escenarios deportivos, culturales, que pueden ser mediaciones y que pueden venir a participar de este acompañamiento. Eso yo diría que son algunos aspectos importantes. Excelente, mil gracias. Yo espero que todos estemos ahí tomando apuntes también para corroborar qué nosotros ya estamos haciendo, porque claramente yo estoy segura, y es lo que venimos mostrando a lo largo de los videos experienciales de 2024, que en los territorios ya se hace. Entonces, qué bonito que podamos también en ese checklist de estar escribiendo, de estar compartiendo estos espacios, podamos decir,
bueno, bien, lo estamos haciendo, y darnos amor y abrazarnos también por el trabajo bien realizado en los territorios. De pronto aquello que se nos ha quedado en el tintero y no hemos avanzado todavía a desarrollar, vincularlo y decir, con esto nos tenemos que ir, y es mucho más sencillo y es mucho más claro de lo que pensamos, y seguir avanzando con estas apuestas, con estas prácticas, con estas culturas de la educación inclusiva. Y quisiera entonces en ese sentido, nosotros venimos hablando de la importancia, y de hecho dentro de los elementos que nos mencionas, hablas de la importancia de vincular a todos los actores. Dentro de ellos ya dijimos esta mañana la familia. Y aunque a veces esto queda bonito, entonces siempre decimos hay que vincular a todo el mundo y hay que vincular a las familias, no siempre es tan claro, por ejemplo, cómo hacerlo. Es decir, qué estrategias implemento yo desde establecimiento educativo, institución educativa, para vincular a las familias de manera activa, por supuesto, que participen activamente en este ejercicio, pero que además sea un ejercicio respetuoso de este proceso. Es decir, cómo hacer que todo funcione de manera articulada, sin pasar los límites, sin que sea cuanto una exigencia que no corresponde, bueno, siempre desde este límite del respeto, pero dándole esta posibilidad activa a las familias. ¿Qué estrategias nos puedes indicar? Bien, yo pensaría que para esta pregunta no hay como una varita mágica que yo pueda decir, es concretamente esta gran estrategia. Creo que en esa misma lógica de la valoración debemos entender cuáles son los contextos de las familias con las que estamos trabajando, ¿cierto? Hay unos escenarios que son reglamentarios, ¿sí? Que digamos de manera general, tradicional en la escuela, desarrollamos para convocar a los padres de familia. Esos escenarios son muy importantes, y creo que lo que debe pasar en esos escenarios es que debemos innovar. ¿Para qué citamos esos espacios? ¿Cuál es el propósito de estos espacios? Y cómo podemos a partir de ellos dialogar con las familias para hacer todos estos propósitos de los que hemos hablado, de establecer esos diálogos abiertos, de hacer un ejercicio en doble vía en que la familia pueda darnos información relevante y en el que la escuela también se lo pueda devolver. Entonces yo diría que ya hay unos espacios instaurados y debemos sacar provecho de esos espacios. Creo que lo que hay que innovar es en la forma en que los hemos entendido, ¿sí? Otro aspecto que es muy importante y tiene que ver con establecer una relación mucho más sana, mucho más armoniosa con las familias, porque a veces en este ejercicio, claro que es reglamentario la presencia de la familia además, ¿cierto? Es reglamentario que la familia esté vinculada a esos ejercicios, pero hay que quitar un poco el discurso como ese elemento punitivo, ¿sí? Es decir, como que es que tienes que venir porque si no activo una ruta para que, digamos, te obliguen a venir, ¿sí? Creo que hay que demostrar un poco a las familias la relevancia de estos procesos, de cómo cada acción que se desarrolla dentro de la escuela también está muy ligada a ese compromiso que la familia tiene al menos de brindarnos información oportuna, ¿cierto? Entonces creo que eso, quitar un poco la mirada punitiva de esa relación escuela-familia puede ser una oportunidad, y hacer un diálogo abierto, aprovechar además esos espacios que ya tenemos instalados en la escuela. ¿Y qué vamos a hacer en esos espacios? ¿Solamente entregar la nota? ¿Solamente entregar los resultados finales de un proceso? ¿O vamos a aprovechar esos espacios precisamente para hacernos preguntas sobre los chicos, chicas que son finalmente el centro de lo que hacemos en la escuela? Entonces yo diría que por ahí va el asunto. Excelente, ¿no? Mil gracias. Y creo que pones algo muy importante, en el marco de la educación en general, no hay varitas mágicas ni recetas únicas, ¿no? Acá se trata también de entender los principios, entender el valor, digamos, que hay transversal a todo el proceso, y de esa manera, con la observación, con la intención, con la voluntad, digamos, con esta búsqueda de educación de calidad, pertinente, accesible para todos y todas, sin excepción, pues en ese sentido tenemos que también ver cuál es nuestra propia receta para lograr esos objetivos, digamos, y mantenernos en ese valor. Y en ese sentido, también del no haber recetas, digamos, mágicas o únicas, esto es todo un proceso que, digamos, también desde lo que se está haciendo desde el Ministerio y con la Universidad Nacional de Colombia,
la mirada es apoyar a los establecimientos, animarlos a que es posible, a que te animen a continuar en el ejercicio, pero eso no quiere decir que no reconozcamos, ¿no? Que hay unos retos, que hay unos desafíos que los establecimientos educativos se enfrentan, ¿no? Al momento de implementar procesos de valoración pedagógica. Y en ese reconocimiento yo quiero preguntarte, pues, ¿cuáles son esos retos que enfrentan los establecimientos educativos para implementar la valoración pedagógica? Y bueno, de pronto allí, ¿cómo generar algunas miradas frente a esos retos o desafíos? Bien, creo que uno de los retos tiene que ver precisamente con no tener ciertas claridades frente a qué estamos entendiendo por valoración pedagógica, y por eso creo que este espacio que tenemos hoy con todas estas personas que están conectadas es muy importante. Si aclaramos qué es la valoración pedagógica, si entendemos que la valoración pedagógica es un ejercicio, es un proceso que se debe dar de manera orgánica dentro de la institución, creo que eso es uno de los primeros elementos. Cuando entendemos qué es lo que es la valoración pedagógica, creo que vamos disminuyendo esa sensación de reto. Entonces creo que uno de esos primeros retos es tener claridades sobre qué entendemos por valoración pedagógica. Ya hoy hemos hablado, creo que ampliamente, para señalar la valoración pedagógica es un ejercicio de reconocimiento de nuestros estudiantes. Participan en ella muchos actores. Ahora, ese es otro reto. ¿Cómo conciliamos las voces de esos actores? ¿En qué espacios? ¿Por medio de qué mecanismos? ¿Sí? Entonces, creo que eso es uno de los retos grandes en las instituciones, poder conciliar esas voces de los diferentes actores que participan en este proceso. Entonces, creo que hay ahí pues un trabajo que se debe desarrollar de manera colaborativa entre esos distintos actores, las familias, los maestros de aula, los docentes de apoyo pedagógico, esos instrumentos que llegan también desde otras entidades. Entonces creo que eso es un reto. ¿Cómo vamos a conciliar esa información de una manera que no se vuelva, digamos, como tan dura y que sea inaccesible para los maestros, que de alguna manera son los que están ahí día a día frente a los estudiantes, ¿cierto? Tienen que ser herramientas muy flexibles, muy oportunas, ojalá creadas desde las instituciones. Entonces ese es otro reto. Cómo como instituciones también un poco tenemos esos espacios de diálogo para crear esas estrategias propias que nos permitan hacer esos ejercicios de valoración, estas sistematizaciones. No tienen que ser cosas complejas, pero sí creo que eso es un reto. ¿Cómo vamos a sistematizar y cómo vamos a hacer que esta información sea abierta para que cualquier actor educativo pueda acceder a ella? Excelente, excelente, Cindy. Muchas gracias. Quiero recoger acá algunos comentarios de los participantes. Uno de ellos que tiene que ver con lo operativo y lo logístico de estos webinars. Ustedes están muy interesados en saber si estos webinars quedan grabados, si pueden acceder a ellos, cómo van a acceder. Entonces, voy dando respuestas. ¿Están quedando grabados? Sí. La respuesta primera es sí. ¿Podemos acceder a ellos? Claramente, seguramente, más bien, sí. ¿Cómo? Les vamos a estar orientando. Tenemos que hacer unos ajustes, entender muy bien y acordar con Ministerio cómo y de qué manera vamos a hacer esas publicaciones para que en el momento en el que estén listas ustedes puedan ingresar. Entonces, yo creería que en nuestro próximo webinar les daremos algo de información al respecto. ¿Listo? Lo segundo, tenemos varios comentarios que me parecen importantes. Uno de ellos es que a veces se piensa que el tema de la valoración pedagógica, y hoy ya hemos hablado un poco de eso, y chévere que vayamos también como equipo y ustedes como participantes haciendo estas reflexiones que son muy importantes, y es que la valoración pedagógica se suele pensar que es solo para estudiantes con discapacidad, estudiantes con trastornos específicos del aprendizaje, estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, y no, la valoración pedagógica es, y Pau en algún momento lo ha dicho, y es encontrar el valor y desde las capacidades y desde las preferencias, también lo decía Cindy, de los estudiantes, acompañarlos, hacer los ajustes requeridos, darles las posibilidades de participación, de evaluación, de hacer parte del proceso de educación, de enseñanza-aprendizaje, y entonces quiere decir que es para todos, ¿cierto? La valoración pedagógica es para todos y todas. Entonces, muy importante eso que dicen. Y de otro lado, ahorita que estabas hablando de los retos que enfrentan los establecimientos educativos y cómo toda la comunidad educativa, digamos, se vincula allí, nos preguntan el rol sobre el orientador. Acá ya ustedes nos han adelantado algo, y es
la valoración pedagógica, digamos, debe ser natural a todo el proceso educativo y a todos los roles, el entorno en el que está el estudiante, pero nos parece importante dar respuesta a esta pregunta que surge del público, y es ¿cuál es el papel del orientador escolar en este proceso de valoración pedagógica? Muy bien, acá, bueno, tú ya lo has dicho, la valoración pedagógica como un ejercicio que está en toda la línea de lo educativo, pues tienen varios actores en los que, digamos, encontramos un nivel de participación. El orientador es uno de los actores institucionales, o la orientadora escolar es uno de los actores que está allí presente y que de manera muy concreta recibe algunas informaciones, sobre todo esos actores externos, digamos, es quien de alguna manera compila esas informaciones de actores externos que pueden llegar del servicio médico, que pueden llegar de pronto de psicología y demás. Entonces es un actor importante porque tiene una información de ese entorno externo y que puede hacer un diálogo con los maestros para que ese lenguaje que de pronto es muy técnico pueda ser mucho más sencillo, ¿sí? Es una persona además que está acompañando el proceso de los maestros y que puede dar información y formación a los maestros para mejorar estos procesos de valoración pedagógica. Pero aquí hay que dejar muy claro, porque digamos que detrás de la pregunta un poco lo que veo es que pareciera que la valoración pedagógica es un proceso especializado, ¿sí? Y creo que una de las cosas que queremos dejar claro hoy es que la valoración pedagógica es lo primero que aprendemos cuando nos formamos como maestros. Sí, creo que es una de las primeras cosas que están ahí sobre la mesa, es decir, yo debo entender el grupo de estudiantes con el que voy a trabajar para optimizar mi proceso de aprendizaje. Si yo voy a enseñar matemáticas a un grupo de 40 niños que tienen X características, que de pronto están al lado del río, entonces yo cuando voy sumando esas informaciones voy haciendo una proyección didáctica de cómo puedo enseñar de la mejor manera matemáticas, ¿cierto? Entendiendo que mis estudiantes son 40 niños o 30 niños entre los 5 y 6 años o entre los 8 y los 10, ¿cierto? Que viven al lado del río y que yo cómo puedo utilizar ese elemento del territorio para traer al aula una mejor experiencia. ¿Sí? Esto no está ligado, volvemos a insistir en eso, en un diagnóstico particular. Por eso, uno de los primeros agentes es el maestro de aula. Claro, con el apoyo de otros actores institucionales como el orientador, el docente de apoyo pedagógico, es decir, dependiendo del tipo de institución, podemos contar con otros actores institucionales que nos permitan ser mucho más oportunos, pero es el maestro de aula el que a partir de ese ojo pedagógico, quiero llamarlo de esa manera, y de ese relacionamiento entre humanos, ¿cierto? Puede decir, ay, yo noté que a este niño le gusta más esto. Yo hice un ejercicio concreto en el que explícitamente les pregunté a mis estudiantes, chicos, este año vamos a ver este eje temático, ¿cómo les gustaría trabajarlo? ¿Cierto? Entonces los chicos les estamos devolviendo la voz a los estudiantes y los estudiantes nos están dando un insumo. Entonces yo como maestro de aula tomo esa información y a partir de ella diversifico lo que puedo hacer en el aula. Puedo tener 2 grados cuartos y resulta que los de un curso me dijeron que les gusta la cocina internacional y a otros les gusta la música popular. Entonces, ¿cómo esas informaciones que ellos me dan, yo la traduzco en una oportunidad de aprendizaje para todos? ¿Sí? Eso tiene que ver con un elemento pedagógico de esa información que yo recojo de varias fuentes, cómo la puedo aterrizar en acciones concretas de aula. Sí, hay una experiencia muy bonita que ocurrió aquí en Bogotá, en la que un maestro de sociales está haciendo su ejercicio, nota que los chicos no se conectan y en un descanso un estudiante se acerca y dice, profe, ¿sabe que a nosotros nos gusta mucho una canción X que se relaciona mucho con este tema que usted trabajó? Entonces, cuando él se lleva esa información que le da a su estudiante, hace una estrategia y es empezar a trabajar los ejes temáticos de su asignatura a partir de canciones. Eso es valoración pedagógica, es cuando yo cojo esas informaciones, por más sencillas que sea, y las traduzco en un ejercicio didáctico que permita la motivación, la participación de todos mis estudiantes, ¿sí? Entonces, por eso, en este sentido, creo que más allá de contar como con un gran profesional experto en estos temas, es un poco el ejercicio práctico en el relacionamiento con nuestros estudiantes. Excelente. Me parece muy, muy importante porque siento que
no solo con el tema de valoración pedagógica, sino en general, cuando hablamos de educación inclusiva, el mensaje que nos debe quedar a todos y todas muy claro es que la educación inclusiva y la educación se hace entre todos. Todos los que tengamos un rol, un lugar, estemos en la comunidad educativa, tenemos un rol. Es decir, que no podemos de ninguna manera estar en la mirada de eso le toca a usted, yo ahí no me meto, usted. No, entre todos podemos establecer nuestro nivel de participación, nuestro nivel de aporte, de qué manera podemos desarrollar los procesos. Y en este caso, si bien hay ese nivel representativo de los docentes, que ya voy a retomar con una pregunta al respecto, quiere decir que todo el que esté en el marco de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de la formación integral de los estudiantes, debería ser parte de esa valoración y debería tenerla presente para su propia práctica y para acompañar de la mejor manera a los estudiantes. Y en ese sentido, de ese nivel importantísimo de participación que tienen los docentes en la valoración pedagógica, también una pregunta que surge es, ¿qué apoyos que puede requerir el docente para valorar a sus estudiantes desde esa mirada inclusiva? Bien, yo quisiera aquí mencionar que formación explícita, ¿sí? Es decir, así como lo estamos haciendo el día de hoy, aclarando estas inquietudes, creo que es necesario que desde las instituciones, además es normativo, se les brinde a los maestros y a las maestras formación explícita en torno a estos temas. Formación en torno a la normativa, ¿cierto?, que es muy importante, maestros, maestras que tienen inquietudes en torno de cuáles son sus alcances y sus roles en torno a lo que la normativa define, pero también formación en términos pedagógicos, ¿cierto? ¿Qué acciones concretas, qué estrategias concretas tal vez yo puedo tener, si bien no son una varita mágica o una forma generalizada, sí son herramientas que yo puedo echar en mi cajita de herramientas y sacarlas cuando sean oportunas? Creo que eso es muy importante, la formación explícita. Y aquí quisiera complementar algo que coincide con esta pregunta y con la anterior, y es que si bien la valoración pedagógica es para todas y todos los estudiantes, dentro de ese proceso de valoración pedagógica también tenemos que reconocer que habrá estudiantes que requieren apoyos específicos en términos de esas particularidades concretas que tienen en su desarrollo, y eso también requiere un espacio de formación concreta. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando yo identifico que hay un estudiante que tiene una necesidad de apoyo y de acompañamiento específico? Allí nuestros maestros y nuestras maestras también requieren unas formaciones explícitas, específicas, que les permitan ser mucho más pertinentes con esos ajustes particulares que pueden requerir estos estudiantes, ¿sí? Entonces, eso es algo importante. La valoración es para todos, pero en ese ejercicio de valoración seguramente vamos a identificar que hay estudiantes que de manera muy concreta necesitan un apoyo específico. Entonces, creo que en ese sentido también nuestros maestros requieren ser cualificados de manera muy concreta para poder acompañar a estos estudiantes de manera, pues, muy oportuna. Excelente, Cindy, muchísimas gracias. Vamos cerrando nuestro espacio del día de hoy. Hemos venido recogiendo todas sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Ustedes saben que nos manejamos por respeto a ustedes, principalmente dentro de unos tiempos, para que pues podamos seguir participando y ustedes se animen y que sepan que este es el espacio y que no les vamos a quitar más del tiempo acordado. En ese sentido, vamos a seguir consolidando sus preguntas, sus comentarios, y en los siguientes webinars, pues también vamos a dar pequeños espacios para retomar esas preguntas y que sigamos construyendo todos juntos el espacio. Yo quisiera, antes de que Paito nos dé su venia y su saludito final, yo quiero agradecerle profundamente a Karen Serrano, a Brenda Bello, de verdad, ellas nos han estado acompañando hoy en medio de las dificultades, digamos, técnicas que hemos tenido, pero han estado allí con la misma perseverancia que las casi 700 personas que tuvimos hoy. De verdad, Karen, Brenda, muchísimas gracias por su excelente acompañamiento desde la interpretación de lengua de señas. Agradecemos muchísimo a Paola, Anita, Cindy, de verdad, por estar con nosotros, por aportarnos tanto, porque estoy segura que hoy nos llevamos una caja llena de herramientas, llena de claridades y de mucho ánimo, sobre todo, para avanzar en nuestro proceso en el marco de lo educativo. A Dianita, porque también estuvo allí con nosotros, acompañándonos, dándonos algunas precisiones desde el ministerio.
y está detrás de nosotros también Juan Sebastián, que es quien hace todo eso posible y quien ha estado también metiéndose, mejor dicho, a hacer hasta lo imposible para que esas dificultades que se han presentado hasta donde podemos nosotros hacerlo, pues se logre hacer. Nos están dando la posibilidad, ustedes pueden por chat o por ese instrumento que estamos pasando hacer sus preguntas, sus comentarios. No queremos perdernoslas de ninguna manera. Si no han diligenciado la asistencia, por favor háganlo, no dejen de hacer este reporte, que sepamos que estuvieron con nosotros, que nos acompañaron, que cualquier duda que surja también podamos ahí estar con ustedes. Paito, a ti muchísimas gracias y por favor despídenos en bien y paz. No, Katia, a ti muchísimas gracias porque realmente creo que se pueden recoger reflexiones muy importantes. Creo que vamos por el camino correcto. Entonces, eso es algo que se transmite también desde la energía del querer hacerlo así y es lo que estamos seguros cada uno y cada una de ustedes va a llegar a replicar allá en sus entidades territoriales, en sus comunidades educativas, con sus grupos de docentes, de padres de familia y de estudiantes. Como queremos saber sus apreciaciones, en el chat está un Padlet. Ahí les tengo dos datos del chat. Uno es el Padlet que acabamos de poner. Un Padlet es una herramienta interactiva en donde ustedes pueden acceder, seguramente algunos por temas de conectividad o de que estén conectados en un dispositivo que no les deje ver el chat, de pronto no lo logran, pero porfa, pónganse en acceso al Padlet, que ya está el link ahí en el chat, para que nos cuenten, por ejemplo, qué me llevo sobre este webinar para mi desarrollo profesional, para mi comunidad educativa. Pueden ser palabras o frases cortas que nos den, digamos, una visual de qué es lo que se llevan ustedes para sus comunidades educativas. Eso número uno. Número dos, el link de asistencia está fijado dentro del chat. Sin embargo, lo acabamos de volver a compartir nuevamente. Entonces, les pedimos porfa que se registren para poder tener pues los datos de quienes estuvimos aquí en este espacio conectados y conectadas. De verdad, muchísimas gracias siempre por disponer del tiempo. Sabemos que los tiempos a nivel de comunidades educativas son valiosos porque hay mucho para hacer. Entonces, el hecho de que ustedes hayan dispuesto de estas 2 horitas para permitirnos acompañarles, para permitirnos darles algunas de las reflexiones importantes a las que hemos llegado después de estos años de trabajo en torno y en dirección a la educación inclusiva, lo valoramos muchísimo. Gracias a Dianita que está acá y ayúdanos pues entonces con la despedida también del espacio. Gracias, Dianita. Por habernos acompañado, a pesar también de tu otra actividad, pero de verdad que valoramos mucho, además porque les contamos que Dianita desde lo técnico está detrás de este ejercicio todo el tiempo, así que es un acompañamiento permanente del ministerio y sabemos que lo que hemos expresado y manifestado y aquí refleja el enfoque y refleja la visión que tiene el ministerio en torno a este ejercicio, pero además en torno en general a la educación inclusiva. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, por participar, por conectarse. Ahí ya vamos viendo algunas de las reflexiones y comentarios que se están visualizando en el Padlet. Esto es un insumo súper valioso porque nos queda. Entonces, ustedes ahorita se van a cada una de sus actividades, pero todo esto va a ser motivo de reflexión y de análisis para nosotros. Además, porque como Dianita les contó, se están completando algunos documentos, guía institucionales, normativas, y algunos de los comentarios que ustedes pongan acá de sus inquietudes, de sus preguntas, de sus reflexiones, pueden enriquecer ese ejercicio. Entonces, no lo duden, los que tengan acceso a esta herramienta, porfa, utilícenla, déjennos ahí sus comentarios, sus valoraciones, sus opiniones, sus inquietudes también muy valiosas. Algunos de ustedes, si lograron poner comentarios y preguntas en el chat, tengan la tranquilidad de que eso lo vamos a recibir. Hay personas del equipo, como dijo Kate, ustedes ven aquí 3 o 4 o 5 caritas, pero detrás somos muchos los que estamos apoyando este ejercicio. Entonces, las preguntas que ustedes han venido poniendo en el chat, nosotros las estamos recogiendo y las estamos trasladando a un lugar seguro, sumado a las apreciaciones que están poniendo en el Padlet. Entonces, todo eso lo vamos a recoger y son insumos, porque recuerden, aprovecho para recordarles que falta muy poquito para que nos veamos en los territorios. Primero, la semana más o menos del 25 de agosto, algunos de ustedes van a empezar a recibir esos encuentros regionales. Entonces, todos esos comentarios van a nutrir ese ejercicio, porque si bien es cierto, tenemos una propuesta metodológica ya estructurada que vamos a desarrollar en esos encuentros regionales, poder tener sus apreciaciones va a lograr que
anclemos algunas de las respuestas a las preguntas que ustedes nos han puesto aquí en el marco del desarrollo de la metodología de esos encuentros regionales, que además, como van a estar dirigidos a 5 actores dentro del sistema de la comunidad educativa, pues nos va a poder darle alcance al lugar en donde corresponde o de la forma como debería verse algunos de estos procesos acorde al actor que somos o que están en el rol que están cada uno o una de ustedes que están haciendo las preguntas. Entonces, esperamos poder verlos en el territorio, verles allá. Gracias, porque sabemos que muchos de ustedes desde el rol que tienen han contestado las llamadas, han facilitado las comunicaciones con los directivos docentes, con las comunidades educativas, han apoyado a los profesionales de la Universidad Nacional que se han puesto en contacto con algunos de ustedes o con la mayoría más bien para gestionar lo operativo, lo logístico de esos encuentros. Entonces, eso de verdad que le da un avance grandísimo a este proceso, nos facilita la tarea y esperamos poder verles pronto allí en sus territorios. Y cuando tengamos la ruta para poder ver las grabaciones, que es otra de las preguntas recurrentes, entonces, como dijo Cata, se las compartiremos y no se preocupen que todo está quedando grabado y todo esto va a ser compartido porque la idea es utilizarlo. Entonces, seguramente cuando construyamos esa ruta en la que vaya a ser más sencillo para ustedes, acorde a su conectividad, poder acceder a la visualización de estas grabaciones, pues compartiremos esa ruta para que ustedes puedan acceder a ellas. Entonces, bueno, preguntan algunos cómo acceder a nuevos webinars. Recordamos los horarios. Por ahora lo establecido es jueves cada 15 días, 9 a 11 de la mañana. ¿Eso qué significa? Que si hoy es 14, el próximo es el 28. Entonces, las invitamos próximo 28 de agosto, misma hora, no mismo canal porque el link será distinto, pero sí vamos a compartir días previos, 1 o 2 días antes, vamos a compartir ese link para que se puedan unir. Y gracias también por la apertura a flexibilizar, que compartimos un link ayer que hoy de pronto nos generó errores y compartimos uno nuevo. Bueno, entraron al nuevo y eso demuestra que se interesan y que los conecta esta información, así que muchas gracias también por eso. Quisiéramos comprometernos a decirles nunca nos va a volver a pasar, Dios quiera, pero eso no es algo que podamos garantizar. Entonces, lo que sí podemos garantizar es que vamos a trabajar con esmero. Ya venimos trabajando con esmero desde el mes de junio prácticamente para poder darles una información de calidad que realmente les aporte, que realmente ustedes, como dijo Kate, saquen una libretica y anoten y tengan ahí unas herramientas, unos insumos y unos recordatorios que les permitan acceder en momentos clave que lo requieran a esta información. Entonces, por eso, tengan la garantía que la calidad y la forma como vamos a presentarles la información en 2 semanitas, el 28 de agosto, pues va a ser con todo el cariño, todo el corazón, toda la disposición y el recurso técnico que tengamos para poner al alcance de ustedes herramientas que sean accesibles, replicables y que puedan utilizar en sus territorios. Y bueno, entonces muchísimas gracias a todos y a todas. Un abracito, que tengan excelente día en sus territorios y nos vemos entonces en 2 semanitas. Saludos para todos, un abrazo.